Koinonia Informa, la visión humana de la noticia, porque estar informado es parte de la vida cotidiana. Koinonia Radio presenta noticias, agenda social, política, cultural y religiosa a nivel local, nacional e internacional, formando e informando con rostro, personas e historias que tejen la vida cotidiana. Bienvenidos a nuestra apertura de transmisiones hoy 17 de abril del año 2015. Gracias por estar con nosotros. A nombre de todo el equipo de Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar, le deseamos lo mejor. Bendiciones a su corazón y a su familia, especialmente a nuestros hermanos enfermos, donde quiera que usted se encuentre. Gracias por estar con nosotros, sintonizándonos a través de la 800 AM. Koinonia Radio, acompañándote siempre cerca de ti. Vamos con lo más relevante de los titulares de este día en la visión humana de la noticia, la Santa Sede, la agenda del Papa Francisco, lo más relevante de la Iglesia Católica en el mundo y los principales titulares en nuestra entidad de Tijuana y sus municipios nacionales e internacionales. Pedir la gracia de abrir el corazón a la humildad, dijo el Papa en Casa Santa Marta. Una posible visita del Papa Francisco a Cuba en su agenda, el Vaticano no ha asegurado nada. El Papa Bergoglio elogia la labor de la Papal Foundations. ¿Cómo salvar a las víctimas de la trata de personas? Centro de la sesión plenaria de la Pontificia Academia para las Ciencias Sociales. Resolución de la Unión Europea ante el genocidio armenio. Comunicación social. La familia es el primer lugar en donde aprendemos a comunicarnos. Sacerdote para siempre. La historia dramática y gozosa de Salvatore Melone fue ordenado el martes pasado y su primera bendición fue destinada al Papa Francisco. Arranca en Madrid congreso sobre cristianos perseguidos. Todos somos nazarenos. La Iglesia en México, la Conferencia Episcopal Mexicana, la Asamblea de los Obispos, sin confianza y participación no se avanza. Casi 4 millones de niños latinoamericanos no tienen acceso a escuela primaria, Agencia Fides. La Iglesia en Colombia, 11 soldados asesinados. La Iglesia pide un alto al fuego definitivo. En el Vaticano, simposio sobre cambios climáticos y religiones. Vamos con lo más relevante de los titulares en nuestra entidad de Tijuana y sus municipios. No hay anomalías en la comida china y especialmente en restaurantes. Continúa al alza el dólar, 15 pesos, agudiza la crisis en la frontera. Continúa la situación sobre la mesa del magisterio, de los maestros, los alumnos, las escuelas, entre descuentos y sanciones. En las nacionales, México regresa a la lista de los 10 países más visitados del mundo en el ámbito turístico. Se traslada el bullying a la esfera virtual, también hoy en las redes sociales está presente. Internacionales, el Consejo de Seguridad de Organizaciones Unidas conoce atrocidades cometidas en Siria. Internacionales, debe pagar empresa francesa 18 millones en Taiwán por cáncer de obreros. Internacionales, Europa censura 31 países por acción insuficiente contra tráfico de menores.
Gracias por estar con nosotros. Como siempre, le damos la más cordial bienvenida a Koinonia Radio, en la visión humana de la noticia, formando, informando con rostros, historias y personas que tejen día a día la formación y la información que le compartimos desde aquí, desde los micrófonos de Koinonia Radio. Recuerde que en punto de las 6:30 comenzamos con Koinonia Agape, con Padre Jeff, hermana Rocío del Carmen, hermana Lupita, y bueno, en punto de las 7 de la noche no podemos faltar al don maravilloso de caminar con Cristo resucitado en la Pascua de la Eucaristía. Envíenos sus peticiones y con gusto estaremos atendiéndolas. El Papa Francisco en este día, en la homilía de Casa Santa Marta, dijo que la humillación por sí misma es un masoquismo, mientras la humillación padecida y soportada en nombre del Evangelio te hace semejante a Jesús. Lo explicó el Papa Bergoglio en su homilía de Casa Santa Marta, celebrada en este día, en que invitó a todos los cristianos a no cultivar jamás sentimientos de odio, sino a tomarse el tiempo para descubrir dentro de sí sentimientos y actitudes agradables a Dios, el amor y el diálogo. Al preguntarse si en una situación difícil el hombre puede reaccionar según los modos de Dios, el Papa Bergoglio considera que sí, que se trata de una cuestión de tiempo, el tiempo de dejarse permear por los sentimientos de Jesús. El Papa Francisco explicó este concepto analizando el episodio contenido en la lectura de los Hechos de los Apóstoles, a quien se les sometió a un juicio ante el Sanedrín por ser acusados de predicar aquel evangelio que los doctores de la ley no querían oír. Bien, hoy está presente en todas las internacionales, las agencias de noticias, en los medios por escrito electrónicos, que están ahorita navegando en la red, una noticia sobre posible visita del Papa a Cuba. El Papa Francisco ha tomado en consideración la idea de visitar Cuba con ocasión de su próximo viaje a los Estados Unidos. Son declaraciones del director de la oficina de prensa de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi, respondiendo a los periodistas. En una nota, el portavoz vaticano explicó que la toma de contacto con las autoridades cubanas para la posible visita del pontífice a la isla está aún en un momento demasiado inicial como para hablar de una decisión determinante o ya tomada o de un proyecto operativo. El Vaticano ha mencionado a través de su portavoz esta apreciación, por así decirlo, pero no ha oficialmente, como se está haciendo con los otros países que visitará en Latinoamérica, que ya ha dado ya fechas oficiales y postura ante esos viajes respecto a Cuba, no ha dicho nada. La visita a Cuba podría realizarse en el marco del viaje apostólico del Papa Bergoglio a los Estados Unidos para el Encuentro Mundial de las Familias, el próximo 24 de septiembre, que será en New York y Filadelfia, con motivo del 8º Encuentro Mundial del Don Maravilloso de las Familias en el mundo. Vamos con más, porque el Papa Bergoglio recibió este día en la Sala Clementina del Vaticano a 225 miembros, administradores y colaboradores de la Papal Foundation. Durante su visita anual a Roma, esta institución o asociación católica estadounidense, instituida en Filadelfia en 1990 por el fallecido cardenal John Kerr, que financia las necesidades de la Iglesia en el mundo. En su discurso, el Papa Francisco a esta institución subrayó que la variedad de los proyectos que sostiene testimonia los esfuerzos incesantes de la Iglesia católica para promover el desarrollo integral de la familia humana, consciente como es de las enormes necesidades diarias de tantos hermanos y hermanas nuestros. Continuamos con más. Según Radio Vaticana, la Pontificia Academia para las Ciencias Sociales ha realizado del 17 al 21 de abril una sesión plenaria sobre la trata de personas en la que aborda los asuntos más allá de la criminalidad. Recordemos que este asunto de la trata de personas ha sido un eje medular en la visión
del Evangelio y el impacto social de las situaciones del Papa Bergoglio, que desde el inicio ha asumido esta situación de la plaga, la llaga, como ha dicho el mismo pontífice en diversos foros sobre una situación que la trata de personas. Su canciller, Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, ha explicado a los micrófonos de Radio Vaticana la relevancia de este encuentro, que busca proponer modos concretos para ayudar a las víctimas. El Papa sostiene que los seres humanos que viven en el mundo global son todos partes del cuerpo místico del Señor, de modo que donde sufre uno de los seres humanos, sufre todo el cuerpo junto con él. Vamos con más. El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución sobre el genocidio armenio para recordar que se cumplen 100 años de la tragedia. El día de ayer aquí, en la Visión Humana de la Noticia, le platicábamos cómo después de que el Papa Francisco había mencionado la palabra genocidio en un mensaje, inmediatamente se hizo una situación diplomática y bueno, hubo una especie de revuelo, de mucho humo, pero nadie quería tocar el fuego. Fueron después de las declaraciones del pontífice cuando la Unión Europea comenzó a, de alguna manera, poner el punto sobre la mesa, que ya es el líder católico de la Iglesia Cristiana Católica, como el Papa Francisco, había dicho. Bien, la Eurocámara ha reclamado a las autoridades de Turquía que continúen con los esfuerzos para reconocer la masacre donde murieron más de 1 millón de armenios durante el Imperio Otomano y que a veces se quiere considerar en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Vamos a una pausa, regresamos con más. Recuerde que en punto de las 7 de la noche tenemos la celebración eucarística. Koinonia Informa. Hacemos una pausa y continuamos con más información y formación. Koinonia Informa. Estamos de regreso para tenerte siempre informado. Estamos de regreso en la Visión Humana de la Noticia. Les compartía que la Unión Europea, o la resolución de la Unión Europea ante el genocidio armenio, de esto después de las declaraciones del Papa Francisco. Y bueno, en el aula se espera que se afirme un espíritu europeo de solidaridad y de justicia, y han aprobado una enmienda sobre el texto que elogia el reciente mensaje del Papa Francisco durante la Santa Misa por el centenario del martirio armenio del pasado domingo. Es decir, la Unión Europea, el Parlamento, está de alguna manera apoyando, haciendo eco de lo que el Papa mismo dijo ahí. En este contexto, el padre Federico Lombardi, director de la Sala de Prensa Vaticana, respondiendo a la pregunta de una periodista sobre el uso de la palabra genocidio, ha explicado que las palabras del Papa Francisco se infieren en una línea ya trazada por el ahora santo San Juan Pablo II. Lo que ha dicho el Papa me parece claro como el sol. Ha usado el término genocidio, continuando con el uso ya acuñado de esta definición y de esta palabra. Vamos con más. Comunicación social. La familia es el primer lugar en donde aprendemos a comunicar. Volver a este momento originario nos puede ayudar tanto a comunicar de modo más auténtico y humano, como a observar la familia desde un nuevo punto de vista. Es el concepto central del mensaje del Papa Francisco para la 49 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, establecida por el Concilio Vaticano II, y fue publicado el 24 de enero pasado y se celebrará el domingo anterior a la fiesta de Pentecostés, es decir, el próximo 17 de mayo, Jornada Mundial de las Comunicaciones. La familia es el primer lugar donde aprendemos a comunicar. En el marco de los 2 sínodos sobre la familia, está también la situación medular, que es la comunicación. Las historias que le contamos aquí en la Visión Humana de la Noticia siempre tienen rostro, tienen mensaje, tienen un contenido.
Y esta es la historia de Salvatore Melone, el seminarista italiano con cáncer terminal que fue ordenado el pasado martes y cumplió el pedido que le hizo el Papa Francisco. Envió al pontífice su primera bendición como presbítero, diciendo: descienda sobre el Papa la bendición de Dios omnipotente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fueron las palabras del sacerdote al término de la ceremonia realizada en su propia vivienda, donde convalece la situación de un cáncer terminal, presidida por el arzobispo de Trani Barletta, Monseñor Giovanni Battista Piccieri, y transmitida en directo a la parroquia del Sagrado Crucifijo en Barletta. Y bueno, a pesar de su estado de salud, el padre Salvatore, de 38 años, no dudó en postrarse en el suelo durante la ceremonia, a la que asistieron conmovidos los familiares más cercanos, los padres, la hermana y la abuela, así como sus amigos del seminario. Al momento que le preguntaron si quería ser ordenado, respondió: sí, con la ayuda de Dios lo quiero. Ahí está, Dios es más fuerte que todos nuestros problemas. Arranca en Madrid el Congreso sobre Cristianos Perseguidos. Todos somos nazarenos. Todos somos nazarenos, en el que participarán y darán su testimonio representantes de los principales grupos de la persecución en el mundo actual. Entre ellos estará Kayla Mueller, una joven cooperante secuestrada y asesinada por Boko Haram en Nigeria. Su beatitud, los padres, más bien estarán los padres de estos chicos, su beatitud Ignatius Joseph III, John Mann, patriarca de Antioquía, Siria, y obispo de Beirut, que dará una conferencia sobre el exterminio del cristianismo en Oriente Próximo. En México, los obispos están preparando un mensaje en vistas de las elecciones del 7 de junio que pondrán de relieve que para afrontar los desafíos en el ámbito social e institucional, la sociedad debe participar activamente en el proceso democrático. Lo ha anunciado en rueda de prensa con motivo de la 99 Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano, el secretario general de la misma. Casi 4 millones de niños latinoamericanos no tienen acceso a escuela primaria. Más del 50% de los países de América Latina y del Caribe han conseguido acceder a la educación primaria, aunque por desgracia todavía son 4 millones de niños los que quedan excluidos del proceso educativo, se lee hoy en la agencia Fides. Colombia, el obispo castrense de Colombia, Monseñor Fabio Suenskun Mutis, ha condenado enérgicamente los hechos ocurridos en el municipio de Buenos Aires, Norte Caucano, donde 11 militares han perdido su vida en un ataque perpetrado presuntamente por guerrilleros del FARC. El simposio sobre cambios climáticos y religiones en el Vaticano. Proteger la tierra ennoblece la humanidad. Las dimensiones morales de los cambios climáticos y el desarrollo sostenible es el tema del simposio que se desarrolla en el Vaticano hasta el próximo martes 28, organizado por la Pontificia Academia de las Ciencias. Vamos con más en nuestra región. Hoy en El Sol de Tijuana, artículo de Daniel Ángel Rubio: en una revisión de 55 restaurantes chinos y la toma de muestra de carne, mariscos y pollo en 36 de ellos, autoridades sanitarias de la región resaltaron que no han encontrado carne de ningún otro animal. Juan Manuel Gastelum Rivera, titular de la Unidad Regional para la Protección contra Riesgos Sanitarios de el ICE Salud Tijuana, señaló que los restaurantes visitados están en los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito. El aumento del dólar a 15 pesos podría agudizar los problemas económicos de la región por el impacto de los procesos de desaceleración globales. Varios factores han contribuido al lento crecimiento en el anuncio del famoso PIB en China, que se quedó en el 7% y no superó el anterior 7.3%, manifestó para los medios locales el presidente de Centros Cambiarios Asociados, Carlos Leos Martínez. Vamos con más. Ante la virtual paralización total de clases por segundo día consecutivo este viernes, el sistema educativo estatal advierte que impondrá sanciones económicas, descuentos o levantamientos de actas administrativas contra aquellos profesores que no justifiquen su ausencia en las aulas. Hoy
también en los medios de nuestra región, en artículo de Juan Guízar. Vamos con las nacionales. México regresó al lugar 10 de los países más visitados en el mundo, a escalar 5 posiciones el año pasado en relación con el 2013, anunció el titular de la Secretaría de Turismo, Claudia Ruiz Massieu. Vamos con más. En México, desde el 2012, la entonces Secretaría de Seguridad Pública Federal, hoy Comisión Nacional de Seguridad, advirtió que el acoso escolar, bullying, es un fenómeno violento que atañe a las sociedades, en específico a niños, niñas y jóvenes, adolescentes, y en los últimos años ha incrementado su intensidad y constituye un grave problema en la convivencia escolar. Han desatado las nuevas tecnologías y han contribuido también a la presencia del bullying. Una colaboración y cooperación de familia, escuela y gobierno e instituciones es fundamental. Los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas conocieron de primera mano las atrocidades de la guerra en Siria luego de ver un video sobre el ataque con gas cloro en la ciudad de Sarmin ocurrido el mes pasado. La embajadora estadounidense Samantha Power describió la reunión como muy emotiva y dijo que los responsables tendrán que rendir cuentas. El gobierno sirio niega su responsabilidad en el ataque de Sarmin, cerca de Idlib. Vamos con más en internacional. La empresa francesa Thomson deberá pagar $560 millones taiwaneses, unos $18 millones, a los antiguos trabajadores de una fábrica en Taiwán, de los cuales 200 murieron de cáncer, anunció hoy el Tribunal del Distrito de Taipei. Vamos con más en internacionales. Expertos del Consejo de Europa censuraron hoy a 31 países europeos, entre ellos España, por no hacer lo suficiente contra el tráfico de menores, sobre todo en lo relativo a la explotación laboral. Se puede hoy leer en las principales agencias como IFI. Sobre España, los expertos de este mecanismo de control del Consejo de Europa, organismo en el que están representados 47 países europeos, manifestaron su preocupación respecto a esta situación. Y también les seguimos invitando para que el día de mañana nos acompañen en el tradicional desayuno de Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana, en punto de las 7 de la noche. No olvidemos, tenemos la celebración eucarística. Yo los dejo con este mensaje. Agradezco de antemano a todos los que el día de mañana nos van a acompañar. Gracias por estar con nosotros y con este apoyo, con tu voto de confianza, continúa levantándose la voz para evangelizar. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Te esperamos este sábado 18 de abril en punto de las 9 de la mañana en Restaurant La Escondida. Invitado especial, Padre Israel Ángeles Gil. Cooperación 120 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Infórmate, tenemos nueva línea telefónica 608-3652. 608-3652. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Te esperamos con más información y formación por Koinonia Radio, trayendo noticias para ti, la visión humana de la noticia. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.